Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, al delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, a mi amigo José Ayala, por estar aquí una vez más, cada vez que se requiere en Bailén, y por ser parte de esta magnífica idea de promocionar en Europa el patrimonio, en este caso el patrimonio cerámico. Porque precisamente la cerámica es eso, es patrimonio inmemorial, es lo que hacían nuestros ancestros. Pues hay muchísimos ceramistas que saben bastante más que yo de esto, ¿verdad? Quizá yo sea el que menos sabe de cerámica en esta sala. Permitidme que, siendo profano, pues lo anuncie como un alcalde orgulloso de una tradición alfarera y ceramista de su ciudad. Decía al principio que sin duda es arte, es cultura, porque es algo que basta ver cómo se fabrica, cómo un artesano, un alfarero es capaz de darle vida a un cacharro, como decimos en Bailén, de ponerle su impronta, el sentimiento que tiene el alfarero está dentro de esa pieza, ¿no? O basta ver cómo se pinta. Yo siempre que viene un político a Bailén le digo, quiero que veáis una fábrica de cerámica y quiero que veáis cómo se hace un cacharro y cómo se pinta un cacharro. Le hace mucha gracia eso de cacharro, pero aquí hemos sido orgullosos cacharreros y seguiremos siéndolo. También es economía, cómo no. La alfarería, y gracias a la Junta de Andalucía, en este caso, por promocionar, pero también por ese gran bagaje que ha hecho con mi compañero Juanje. Por cierto, tengo tanta prisa que me tengo que ir, tengo que salir corriendo, que no he dado la bienvenida al resto de tertulianos que están conmigo en la mesa. Os pido disculpas y seáis bienvenidos todos a Bailén y, como no, a Juanje, que está en Alejandría, tan orgulloso como el gran profesional que es. Decía Juanje, y yo me suelo fiar, quizá una de las pocas virtudes que tengo es que me suelo fiar de los que saben más que yo, que había que promocionar la cerámica artística, que en Bailén había sido un baluarte, que Bailén había sido un pilar fundamental de nuestra economía durante miles de años. De hecho, cada vez que prospecciona alguna de las partes de Bailén, eso que tanto le gusta, siempre sale cerámica, con miles y miles de años, lo cual quiere decir la tradición ceramista que tiene esta tierra. Me dijo, alcalde, tenemos que poner en valor de nuevo la cerámica artística. Tenemos que hacer que Bailén sea referente de nuevo en nuestra cerámica, ya que se había inmiscuido, como siempre, la cerámica oriental, de poca calidad, mala, frágil, mal pintada, en fin. Y yo, como un loco igual que él, pues le hice caso. Le hice caso y, junto de la mano de la Junta de Andalucía, a través de Extenda, conseguimos poner a la cerámica artística andaluza, en este caso bailenense, donde tenía que estar, a través de esa Feria Internacional de la Cerámica, Ceramiva, que creo que también ha hecho el sector. Recuerdo que los primeros años le costaba venir porque algunos no lo veían muy bien, y los últimos años no podían venir porque estaban fabricando tanto que no tenían tiempo para exponer en un stand, ¿no? O promocionarlos en ferias a través de Extenda también, o este propio ayuntamiento subvencionando el viaje y el hospedaje de estos magníficos alfareros que hoy tenemos aquí y que han creado la historia ceramista bailenense. Pero como ayuntamiento yo creo que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Ya os adelanto que estoy hablando con la Junta de Andalucía para que, al igual que el Ayuntamiento de Bailén ha homologado un aula y se está impartiendo un curso de cerámica desde el propio ayuntamiento, porque si tenemos magníficos maestros y es un sitio de 100% empleabilidad, ¿por qué no enseñamos a nuestros jóvenes para que sean los sustitutos de nuestros maestros, que algunos están tan cansados de acarrear tantas payas de barro, ¿verdad? Qué idea más bonita, ¿verdad? Pero a la vez es una idea bonita, es sentimental, pero va a dar de comer a familias, porque realmente hay trabajo, gracias a Dios hay trabajo. Y si tenemos unos buenos maestros, tendremos muy buenos alumnos. Pues, como te decía, además de homologar un aula a través del aula de formación que también dirige mi compañera María Torres, quiero pedirle a la Junta de Andalucía que haya una FP específica de cerámica artística para Bailén, igual que hemos conseguido la del transporte. Y quiero que se instale en Bailén. Y quiero que de aquí salgan esos magníficos ceramistas que den relevo a esta magnífica generación de cacharreros, yo siempre lo digo, de ceramistas que hemos tenido en Bailén. Así que creo que no hay mejor sitio donde hacer esta ponencia de Patrimonio Europeo de la Cerámica. Y, como decía al principio, agradeceros que estéis aquí y ayudarnos a que esto se mantenga, que esto no sea una idea baladí, ni algo que quede en el pasado, ni algo que haya quedado muy bonito en una foto, sino que siga siendo un pilar fundamental, básico, para la economía bailenense. Porque tenemos el mejor barro del mundo, porque tenemos los mejores alfareros del mundo y porque tenemos una tradición
atrás de miles de años, que le debemos seguir ahondando la idea de decir que la cerámica artística es patrimonio, es un arte, es cultura y es economía. Muchas gracias y perdonad que me levante y salga corriendo, tenía que estar en Jaén a las 8. Voy a estar un poquito más tarde. Muchísimas gracias por venir a todos y muchas gracias a vosotros por la idea y por estar aquí. Que vaya todo bien. Muchas gracias, alcalde. Miembros de la mesa, muchísimas gracias por estar aquí y comparecer y el trabajo que vais a hacer y las explicaciones que nos vais a dar. Y sobre todo a los protagonistas, a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta jornada que estamos aquí presentando ahora mismo se enclava dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio en la provincia de Jaén, en las que estamos realizando multitud de conferencias y de actividades como esta, sobre otras temáticas, en una docena de municipios de la provincia y para todo tipo de público y todo tipo de materia, ¿no? Esperamos que estas Jornadas Europeas del Patrimonio pues acerquen muchísimo más y enriquezcan a los ciudadanos y a los profesionales y se acerquen también pues a lo que es nuestros museos, conjuntos y enclaves de la provincia. Desde que la Junta de Andalucía inscribió como BIC la actividad de interés etnológico denominada alfarería en la provincia de Jaén, está garantizada la perdurabilidad en el tiempo de esta actividad y estamos trabajando pensando especialmente en ese relevo generacional, un relevo generacional que es lo que hará que la tradición se mantenga y que incluso crezca. Es una actividad que desde luego es ancestral, acompaña al ser humano desde hace milenios y para nosotros entendemos que en localidades como esta pues tiene que seguir manteniéndose y mejorando. De igual forma constituye una actividad potencialmente sostenible en todas sus definiciones, tanto ambiental, económica, social, política y todo ello dentro de lo que expresa la Carta de la Tierra de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Siendo una importante expresión del patrimonio cultural, además de un producto turístico que dinamiza no solamente al sector alfarero, sino que también dinamiza sectores como el comercio, el turismo, la hostelería y la industria. Así pues, en estas Jornadas Europeas del Patrimonio, al igual que en las pasadas de 2022, hemos querido darle el protagonismo que merece propiciando este espacio de debate, este espacio donde podremos compartir opiniones, visibilizando a los actores y guiando a la visita a uno de los talleres que haremos posteriormente. Pues el patrimonio vivo, lema de este año y el leitmotiv desde el que invitamos a los ciudadanos a través de talleres, visitas, rutas a explorar y conocer la riqueza del patrimonio cultural inmaterial, es lo que nos mantiene y lo que nos hace. En definitiva, viene a ser que nosotros detectamos una necesidad, detectamos lo que vosotros nos trasladáis. Nosotros funcionamos cuando son ustedes los que nos hacen que funcionemos. Indudablemente crean ustedes la necesidad de estar apoyándoles y de estar innovando y estar de la mano de ustedes a lo que ustedes deseen, ¿no? Y eso es lo que nos hace funcionar a los políticos, no nos hace funcionar otra cosa sino que servir y atender vuestras demandas. Así que esperamos que sea una tarde fructífera y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, noches ya. José Ayala Mendieta, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Jaén. Nuestros alfareros, Cristóbal Arance Peña y Adrián Núñez Tenorio. Nuestros investigadores, el historiador José Luis Villarejo Aguilar y Juan Jesús Padilla, profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca. Agradecido por la organización del evento a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a la Concejalía del Área de Patrimonio Histórico, Artesanía y Cerámica del Ayuntamiento de Bailén, a la Concejalía de Cultura por estas magníficas instalaciones en las que estamos esta tarde-noche y agradecido por la valiosa colaboración del Taller de Cerámica Artesanal Alfarería Cristóbal Arance, a los medios de comunicación que nos acompañan, a Bailén Televisión. Agradecido a todos los alfareros y alfareras que han contribuido con su valiosa información a que la alfarería de la provincia de Jaén hoy esté declarada como bien de interés cultural. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, agradecido a todas las personas que nos honráis con vuestra asistencia
y vuestro tiempo en un día y a una hora tan complicada para hacerlo como esta noche. Infinitas gracias. Bueno, pues inicio la intervención personal diciendo que al elaborar la documentación técnica para la propuesta de declaración de la alfarería de la provincia de Jaén como actividad de interés etnológico, con la consideración de bien de interés cultural, pues pudimos destacar el desarrollo durante siglos de una actividad que en la ciudad de Bailén ha sido transmitida de generación en generación. Un hecho que ha condicionado la existencia de una serie de rasgos comunes que prácticamente pudimos encontrar en todos sus talleres. Rasgos comunes como son la propia fabricación de muchas de las herramientas utilizadas en el manejo de distintas técnicas, los motivos decorativos empleados, la morfología de las piezas y un valioso léxico asociado a esta importante actividad. Los actuales alfares de Bailén son regentados por artesanos pertenecientes a familias como son los Padilla, Arance, Cózar, Anula, Núñez, que se vienen dedicando a esta actividad desde hace varias generaciones. Otro de los rasgos mantenidos, aunque es una cuestión que se va modificando con el tiempo, es la comercialización dentro del mismo centro de producción. En todo caso, es relevante señalar que tales rasgos culturales de este oficio, en tanto que la cultura es una cuestión dinámica, en continuo proceso de transformación, van modificándose con el transcurso de los años. Esto se puede observar en aspectos relacionados con el aprendizaje de la actividad y con la propia tipología de la producción. En el aprendizaje queda patente en las variaciones producidas entre cómo asimilaron los conceptos de esta actividad los alfareros más veteranos y cómo lo están asimilando los más jóvenes actualmente. Los más veteranos normalmente accedían al taller de una manera casi profesional, desde que eran niños, a partir de los 9 años, normalmente los 2 primeros años sin sueldo. Realizaban todas las labores accesorias que su físico les permitía, como eran la de arrimar las pellas al maestro, retirar las piezas torneadas, encargarse del secado, moviendo y volteando los cacharros. Mientras que los más jóvenes, aunque de pequeños han accedido de una manera habitual a los alfares familiares, lo han hecho en unas pocas muy determinadas, momentos concretos como pueden ser los fines de semana, vacaciones, y normalmente han decidido dedicarse al oficio familiar hasta que han llegado a una edad adulta como el alfarero que tenemos en la mesa. Citemos algunos datos históricos de esta importante actividad en la ciudad de Bailén del propio José Luis Villarejo. José Luis Villarejo nos indica que en 1756 en Bailén se contabilizaban 6 dueños de hornos, que se incrementarán hasta llegar a los 28 alfarerías censadas en 1861. Un desarrollo que corre paralelo al aumento de la población y que continúa creciendo, aunque con altibajos, durante la primera mitad del siglo XX, llegándose a registrar 31 alfarerías en 1957. Poco después llegaría el colapso que se produjo a nivel nacional entre finales de los 60 y principios de los 70. Un crucial cambio que sufrió la sociedad española en esos años con la mecanización del campo, el desarrollo de la industria, la introducción del agua corriente en los hogares y la aparición de nuevos materiales plásticos que convirtieron en obsoletos los recipientes cerámicos utilitarios tradicionales, nuestros cacharros. En esos años, los talleres alfareros tradicionales pudieron elegir entre 3 caminos distintos, como nos comentó Juan Jesús Padilla. Las 3 opciones eran, la primera, o se circunscribían irremediablemente al cierre y al abandono del oficio. En segundo lugar, que implicaba el cambio drástico de actividad y la transformación de los alfares en fábricas industriales de cerámica especializadas en la factura de ladrillos, tejas y otros materiales de construcción. O la tercera vía que les quedaba ante ese cambio social importante de la alfarería, que era adaptarse parcialmente a la cadena técnica heredada para poder hacer frente a las nuevas necesidades cerámicas que demandaba el nuevo tiempo. En ese momento, que es el que nos encontramos hoy, pensando la alfarería de Bailén, con sus alfareros y sus investigadores, honrando en esta Casa de la Cultura a la familia alfarera, honrando las fórmulas familiares de vidriado, de engobe, de rameado, honrando el léxico que ha permitido esta actividad, honrando a los maestros de la rueda, a los cacharros que han realizado y que también han porteado, honrando a la tierra trabajada en Bailén, pero sobre todo honrando a las personas que han hecho y siguen haciendo posible esta actividad. Muchas gracias. Bueno, pues dicho lo cual,
Vamos a empezar con las presentaciones, con los verdaderos protagonistas de esta jornada, nuestros alfareros, también los investigadores que me ayudaron en el trabajo de campo que propició la posterior documentación técnica que hizo posible que esta actividad de interés etnológico pudiera ser reconocida como bien de interés cultural. También esta mesa homenajea a estos alfareros que han contribuido con su memoria a definir un poco lo que ha sido la documentación, y a estos investigadores que han dado las pautas que finalmente se han encontrado acomodo en esa inscripción como tal. En primer lugar tenemos a Cristóbal Arance Peña. Cristóbal Arance Peña es alfarero artesano desde los años 80, forma parte de la tercera generación de una familia de artesanos de gran tradición en la comarca y la localidad de Bailén. En diciembre de 1990, la Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía, le va a conceder la Carta de Artesano, siendo en el año 2000 cuando la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía va a inscribir su taller dentro de la Guía de Talleres Artesanos de Andalucía. En el año 2001, Cristóbal Arance fue promotor y cofundador de la Asociación de Alfareros Tradicionales de Bailén, y en el año 2017 la Comisión de Artesanía de la Junta de Andalucía va a designar su taller como punto de interés artesanal, sobre todo por su especial significación, su ubicación y todos los valores patrimoniales que tiene. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por su constante participación activa en eventos, ferias y certámenes del sector, mostrando su creatividad, originalidad y capacidad para colocarse en una posición de referencia profesional. Cristóbal, muchas gracias por tu presencia. El segundo alfarero, más joven, pero no por ello menos ilusionado, es Adrián Núñez Tenorio. Adrián Núñez Tenorio, desde su infancia, pasó los veranos ayudando a su padre en la fábrica y aprendiendo el oficio. Sin embargo, no fue hasta los 24 años cuando, después de concluir su formación, cuando decidió regresar y completar su aprendizaje como alfarero. En los años siguientes ocupó diversos puestos dentro de la fábrica, valorando cada uno de ellos y aprendiendo la mejor manera de comprender el funcionamiento de la industria cerámica tradicional de Bailén. Finalmente terminó en el puesto que más le apasiona, el torno alfarero. A día de hoy cuenta con el carné de artesano, es el oficio de alfarería expedido por la Junta de Andalucía, y ha asistido a numerosos cursos de formación para ceramistas para satisfacer una creciente inquietud por el mundo de la cerámica. Adrián, muchas gracias por tu presencia. Bueno, presentamos ahora a los dos investigadores que nos acompañan en la mesa y online. Tengo a mi derecha a José Luis Villarejo Aguilar. José Luis Villarejo Aguilar es doctor en Bellas Artes y profesor de enseñanza secundaria. Es investigador y coleccionista de alfarería tradicional bailense desde hace varias décadas. Ha colaborado con la fundación que gestionó la conmemoración del 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, concretamente en las 3 últimas ediciones de Ceramiva, y en el año 2019 le fue concedido el Premio Nacional de Cerámica en su modalidad de investigación histórica y etnológica que otorga la Asociación Española de Ciudades de Cerámica. Ha participado en la revista científica de Patrimonio Locuber, que todos conocéis, en 5 ediciones con artículos de investigación etnográfica sobre la alfarería de Bailén. De hecho, ahora mismo me estaba comentando uno muy interesante, que seguramente pues, nos podrá dar un poco cuenta en sus intervenciones. En octubre del año pasado presentó su libro Alfarería de Bailén, que tenemos por aquí, y que yo aconsejo especialmente porque creo que no solamente tiene una gran riqueza desde el punto de vista de la documentación, la contextualización, podemos ver, da cuenta de todas las tipologías de Bailén, y sobre todo creo que el leerlo es de una lectura que se hace muy agradable, y sobre todo encontramos muchísimos motivos de orgullo para ver lo importante que es la actividad en la ciudad. Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y en segundo lugar nos acompaña, vamos a ver cómo lo hacemos, por videoconferencia, Juan Jesús Padilla. Dice mucho de él, que ha querido estar aquí presente e incluso estaba trabajando y ha sido uno de los grandes partícipes para que hoy en Bailén estén la Jornada Europea de Patrimonio aquí y que estén con esta temática, ilusionados desde el principio con esta actividad. Juan Jesús es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Arqueología Prehistórica del Mundo Antiguo y Medieval y máster en Antropología Física por la Universidad de Granada.
Es doctora internacional en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, con la cualificación de cum laude y premio extraordinario doctorado investigador postdoctoral del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca. Ha participado como ponente y conferenciante en diferentes universidades, ha publicado artículos científicos en revistas de gran relevancia nacional e internacional y actualmente es profesor permanente laboral en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca y gestiona el área de patrimonio histórico del propio Ayuntamiento de Bailén, como bien sabéis. Bueno, pues muchas gracias, Juan Jesús, por querer estar con nosotros en este día en el que honramos la alfarería de tu ciudad. Nada, a vosotros. Bueno, pues hechas las presentaciones, iniciamos ahora el turno de preguntas y respuestas. Si quieres. Gracias por venir. Bueno, pues Cristóbal, hemos comentado el delegado que no se tiene que ausentar y ya nos ha dejado directamente. Muchas gracias. Cristóbal, hemos comentado en la intervención que al elaborar la documentación técnica para la propuesta de declaración de la alfarería de la provincia de Jaén como actividad de interés etnológico, con la consideración de bien de interés cultural, se destacó la transmisión de generación en generación de la actividad, lo que ha condicionado la existencia de una serie de rasgos comunes que prácticamente hemos encontrado en todos los talleres, como se han citado. ¿Cómo fue tu aprendizaje en tus propios términos? Bueno, pues buenas tardes. Mi aprendizaje se puede decir que empezó siendo un juego, porque uno en los veranos, cuando te daban vacaciones, pues ya sabes dónde ibas, al taller. Y bueno, empiezas jugando con el barro, haciendo tu hornito de ladrillo y poco a poco pues te vas ligando al barro, pues vas tomándole cariño, si te gusta evidentemente mucho más, y lo que comienza siendo un juego, pues termina siendo tu profesión. Qué bien. Y es como, bajo mi punto de vista, la manera más bella de enseñar el oficio. En el taller, con el maestro al lado, que te deja que hagas muchas picias para que tú solo te vayas enterando de cómo va el tema. Claro. Y es donde creo que está la savia verdadera del aprendizaje. Hoy hay nuevas fórmulas, pero el taller es para mí la cuna del aprendizaje. Muy bien. Pues en el mismo sentido, Adrián, ¿qué destacarías de tu aprendizaje como alfarero ya en el siglo XXI? Buenas tardes. Con las nuevas posibilidades que nos generan. Realmente fue un poco igual. Al fin y al cabo yo vengo también de familia alfarera, entonces me he criado en la fábrica, una fábrica más moderna o más antigua, pero al fin y al cabo las técnicas y todo es lo mismo. Sí es cierto que ya en mi generación no es como quizás en la suya, sí la gente joven o los críos cuando estaban ya iban enfocados a trabajar de eso. En mi generación todos los padres van enfocados en mi hijo tiene que estudiar, claro, mi hijo tiene que tener tal carrera o mi hijo tiene que ser esto o lo otro. Es como que huyen, le ha pasado a él, le pasó a mi padre y le pasará a muchos, de que no quieren que su hijo siga en el oficio, porque es un oficio muy sacrificado, son muchas horas, un trabajo muy físico y que te tiene que gustar mucho para sacrificarte. Entonces, aunque sí es cierto que yo también me he criado en la fábrica, pero la dinámica era un poco distinta. Luego, cuando pasó la etapa de estudio, que fue inevitable, que lo has dicho tú antes, pues te das cuenta de que como lo has vivido, pues quizás dices, hostia, pues me gusta esto, quiero seguir con esto, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir probando, quiero crecer con esto. Sí. Pero la etapa de enseñanza primera de cuando eras joven son similares. El juego en el taller, el hacer cositas, el mancharte. Muy bien. Pues en la documentación también destacamos, además de los valores etnológicos de la actividad, los valores históricos, que han sido también importantes en la definición de la declaración como bien de interés cultural. Bueno, pues José Luis, ¿cuáles son desde tu punto de vista los valores históricos que más destacarías de la alfarería de Bailén? Yo sé que esta pregunta es difícil, pero bueno, vamos a intentar... Hola, buenas tardes, en principio. Y tú lo has dicho, la pregunta es bastante compleja, pero tendríamos que empezar diciendo que la alfarería, la cerámica, o sea, el resultado de ese trabajo alfarero, las piezas cerámicas,
son precisamente los objetos que han servido a los arqueólogos y a todos los estudiosos para datar los distintos periodos históricos y las distintas sociedades y demás. O sea, la alfarería, sus resultados, las piezas o los restos de ellas que nos van llegando, son precisamente lo que más información nos da de una sociedad en un momento determinado. O sea que mira qué valor tiene, ¿no? Tiene un valor enorme. Y en Bailén, por supuesto, lo ha tenido, ya ha hecho referencia antes incluso el alcalde, se ha hecho referencia en varias ocasiones, que, bueno, conforme se va escarbando en este pueblo, bueno, gracias a Dios con la carta arqueológica, que ya sabes que se hizo hace unos años y demás, y de eso Juanje podrá hablar mucho con más propiedad que yo, pues ya teníamos bastantes noticias de yacimientos antiguos, pero es que están apareciendo un sinfín de yacimientos cargados de cerámica. O sea que ya sabíamos que somos un pueblo alfarero desde la antigüedad, desde hace miles de años, porque encontramos piezas desde la prehistoria hasta nuestros días, pero se sigue confirmando y se sigue acrecentando ese conocimiento porque no paran de aparecer. Sobre todo se está hallando una cantidad de cerámica íbera y romana impresionante. O sea que ya sabemos que en esos periodos lo que hoy es Bailén, que claro, en aquellos tiempos no lo era, nuestro territorio, ya era un territorio de producción de cerámica. Y claro, es que no podía ser de otra forma, es que nos hallamos sobre una inmensa cantera de barro. O sea, la propia ciudad está construida sobre una inmensa cantera de barro. O sea, tenemos muy buen material y claro, muy malamente tendríamos que hacerlo para no ser alfareros, ¿no? Viviendo sobre una cantera de barro y con esa tradición que tenemos. Ese creo que es el principal valor de identidad, porque hemos conseguido mantenernos alfareros desde entonces. O sea, todavía queda mucho por investigar, pero ha llegado hasta nuestros días. Alfareras, regiones alfareras, pueblos alfareros, hay y ha habido muchísimos en toda la península. Pero que hayan llegado hasta nuestros días vivos, pues no son tantos. Yo creo que ese es el gran mérito. Esa cadena de la que hemos hablado de transmisión, que ya se ha hablado por varios de los componentes de la mesa, esa cadena ininterrumpida que ha sabido pasar de padres a hijos, de generación en generación, y que llega hasta nuestros días con esta nueva generación que tenemos aquí en la esquina de la mesa, con esa ilusión que siguen trabajando y siguen aprendiendo de sus mayores, y que lo ideal sería que se lo pasaran a la siguiente generación y pudiésemos continuar esta maravillosa cadena. Luego, otro valor, aquí lo dejo porque creo que esto podría ser muy largo. Otro valor importante creo que es el valor de prestigio. O sea, la alfarería le da a este pueblo un prestigio particular. O sea, sabemos que somos alfareros muy buenos desde hace mucho tiempo y cuanto más estudiamos, más lo vamos sabiendo. Y seguirán apareciendo estudios, aparte de mi libro, que lo seguirán corroborando. Hubo un tiempo en que cuando lo que fabricamos eran cacharros, yo estoy con el alcalde, yo quiero seguir denominando a nuestras piezas cacharros, me gusta ese nombre, aunque parezca así un poco despectivo, pero para nosotros no lo es. Y somos productores de cacharros y hemos sido vendedores de cacharros en toda la península. Y de eso podemos hablar ahora también un poco después, cuando lleguemos al siguiente punto. Porque el barro de Bailén se distribuyó por toda la península, gracias precisamente a esos vendedores maravillosos que eran los cacharreros, los que vendían nuestros cacharros. Entonces, Bailén ya tenía un prestigio y lo ha seguido teniendo hasta la actualidad. O sea, que yo creo que esos dos valores, el identitario y el de prestigio, yo lo resaltaría. Muy bien. Bueno, es cierto que también es verdad que lo estamos afrontando la alfarería desde el presente y la arqueología también es presente, porque conforme se van consiguiendo evidencias arqueológicas también vamos descubriendo lo que fuimos, ¿no? ¿Qué sabemos de lo que fuimos como alfareros de Bailén? Juan Jesús. Bueno, pues desde el punto de vista arqueológico, bueno, espero que se me escuche bien. Estoy a miles de kilómetros de distancia, pero es que me acuerdo mucho de vosotros, ¿no? Porque desde el punto de vista arqueológico yo aquí estoy trabajando en Egipto en una excavación y me dedico a datar la cerámica que tiene miles de años, una cerámica que en este caso, bueno, pues se hacía en el Mediterráneo Oriental, pero como muy bien ha dicho José Luis Villarrejo, en Bailén nosotros, gracias a la carta arqueológica, hemos podido documentar que en el Alto Alquibir teníamos una gran cantidad de, bueno, pues de ocupaciones, de asentamientos humanos que ya pues eran sedentarios y que su principal elemento de la vida cotidiana era la cerámica. Una cerámica que en un primer momento, en primer lugar, se realizaba a mano,
se modelaba a mano, pues a través de los típicos churros, ¿no?, de cerámica normalmente, ¿no?, que se iban levantando, y que conforme fue pasando el tiempo, sobre todo en época ibérica, hace en torno a 2600, 2500 años, empezó a introducirse el torno, ¿no? Empezó a realizarse a través de la propia energía cinética. Y esa energía cinética nos ha estado acompañando, ese torno nos ha estado acompañando hasta hoy en día, hasta la actualidad. Han cambiado. Ay, con lo interesante que estaba. Había torno de mano, había tornetas, había tornos de pie. Nosotros hoy en día tenemos los tornos de pie, pero esos tornos de pie se pueden poner sobre el suelo o bajo el suelo, ¿no?, porque existen diferentes tipos de tradiciones. Y todo eso ha ido cambiando, pero la manera de hacer las cosas, esos gestos técnicos, que cuando yo analizo la cerámica desde el punto de vista arqueológico me encanta ver porque me conecta a mi presente, esos gestos técnicos, esas llaves alfareras, pues han estado presentes durante miles de años, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace que nosotros en Bailén, aquí, tanto investigadores como alfareros, nos unamos y podamos hablar de patrimonio vivo, porque efectivamente es eso, es una tradición que ha pasado de generación en generación y que desde el punto de vista arqueológico la estudiamos en los yacimientos arqueológicos, pero también desde el punto de vista antropológico y etnológico lo podemos estudiar pues yendo mismamente a la visita de un alfar tradicional, ¿no?, que podemos tener en Bailén, ¿no? Y eso es lo que le hace, bueno, pues que tenga esa riqueza, ¿no?, y que tenga ese valor cultural, y que también pues ese valor cultural nos una a nuestras propias tradiciones, porque la cerámica tradicional, la cerámica arqueológica siempre estaba unida a una manera de vivir concreta, y nosotros en nuestra manera de vivir también incluimos esa cerámica y ese arte, ¿no? Entonces, precisamente por eso, desde el punto de vista arqueológico, uniendo con todo lo que también ha dicho pues, mi compañero José Luis, desde el punto de vista histórico, es fundamental, ¿no? Y es básico que de las propias administraciones y que la propia sociedad en su conjunto cree esa identidad arqueológica y la siga manteniendo y perseverando en el futuro, porque esto no es de nosotros, esto lo hemos recibido en herencia, y nosotros tenemos la obligación y el deber, como hemos tenido el derecho de recibirlo, de transmitirlo a los que nos siguen. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar una segunda ronda de preguntas. Hemos comentado con anterioridad el importante cambio que se produjo a nivel nacional entre finales de los 60 y principios de los 70, que sufrió la sociedad española en esos años, con la mecanización del campo, el desarrollo de la industria, la introducción del agua corriente en los hogares y la aparición de los nuevos materiales plásticos que convirtieron en obsoletos los recipientes cerámicos utilitarios tradicionales. Pensamos en ese contexto y lo que se producía en ese contexto, y la pregunta va dirigida en esta ocasión a Cristóbal y sería: ¿cuáles son los productos propios de ese contexto que a día de hoy todavía se siguen haciendo en tu taller? ¿O por qué motivo se siguen haciendo? Bueno, pues eso tiene distintos puntos de vista, porque actualmente, bajo mi punto de vista, las piezas tradicionales no tienen, digamos, la demanda que a mí me gustaría que tuvieran. Los tiempos han cambiado, te tienes que adaptar y tienes que ir en cierta forma con el mercado, ¿no? Entonces, pues hoy se hacen una variedad muy extensa de piezas, desde menaje, jardinería, decoración, y cada vez el mercado te exige que vayas cambiando decoraciones. O sea, estamos avanzando muy rápido en ese sentido y no te puedes quedar anclado. A mí hay veces que me gustaría quedarme anclado en piezas tradicionales porque me encanta hacerlas. Pero ese tipo de piezas en los años 80 se llevaban camiones enteros, y sobre todo la parte de Cataluña era bestial, pero esa demanda con el tiempo de los años fue bajando, ¿no? Empezaron a venir gente de fuera, otros países, te traían nuevas formas, nuevos cacharros, y has tenido que irte adaptando sencillamente. Sí. Entonces yo en mi caso pues sigo haciendo piezas, como te he dicho, desde menaje, pasando por jardinería y sí sigo haciendo tradicionales, pero ya más bien para coleccionistas, o yo en mi propia tienda pongo unas cuantas y cuando se venden las vuelvo a hacer porque a mí es lo que más me gusta hacer.
pero desgraciadamente no tienen la demanda que a mí me gustaría que tuviese. Pues Adrián, escuchando un poco lo que dice Cristóbal y atendiendo a esa demanda, que es la demanda del presente, ¿cuáles son los productos que más se demandan en tu taller, en la fábrica? A ver, si es cierto que nosotros, en el tema de la cerámica y de la alfarería hay como muchas especialidades, muchas vertientes. Sí. Cristóbal es de una vertiente, nosotros trabajamos otra distinta, que es la jardinería. Pero igualmente lo que él ha dicho es cierto, o sea, siempre todo va evolucionando, todo son modas, todo es gustos que van cambiando y te puede gustar las camisas así, dentro de 2 años no te gustarán y hay que ir evolucionando. Entonces hay que ir adaptándose. Ahora, el tema de ahora, actualmente, ¿qué es realmente lo que se está pidiendo? El hecho a mano, lo artesanal, lo que tiene ese valor añadido de decir esto lo han hecho para mí, o han hecho esta pieza, pero la siguiente que haga no va a salir igual. Entonces, esa es lo que hay que potenciar. ¿Cierto concepto de exclusividad? Ese concepto de exclusividad y de artesano, y ese es lo que ahora mismo se demanda más. Quiero decir, en Bailén hay muchas fábricas todavía que tienen el cartel grande de fábrica de alfarería o fábrica de cerámica, pero alfareros que hagan piezas artesanas hay bastantes menos que fábricas. Claro. Entonces, lo cual no tiene sentido porque debería haber por lo menos uno por fábrica. Pero no, hay muchas fábricas que son fábricas de alfarería, fábricas de cerámica y no fábricas. Entonces, eso funciona. Todas las fábricas van a tener demanda en función, pues, de cómo esté el mercado. Es decir, si hay años buenos, todos van a tener años buenos. Pero cuando hay años malos, ahí es donde te tienes que fijar quién, y ese punto es lo artesano. Lo artesano siempre, lo exclusivo, siempre hay alguien que quiere eso y va a comprarte eso, siempre que quiero esto pero más grande, quiero esto pero más pequeño. Entonces yo creo que eso es lo que hay que aguantar y potenciar, el tema artesano, el tema alfarero. Muy bien. Pues Juan Jesús, ya ves que estamos agarrando el presente fuertemente y bueno, también es verdad que las actividades son actividades vivas, es decir, que constantemente se van transformando. En su momento había una demanda y se hacía una serie de productos y hoy la sociedad es otra. En ese sentido, y teniendo en cuenta ese valor que es contundente y real, Juan Jesús, ¿qué es lo que aporta la cerámica de Bailén a la cerámica de la provincia de Jaén y a la cerámica andaluza, teniendo en cuenta ese contexto? Bueno, pues yo creo que aporta 2 cosas, ¿no? En primer lugar, aporta ese concepto de adaptabilidad y de resiliencia, ¿no?, que hemos dicho antes, y que hace que, bueno, que la cerámica de Bailén, sea punta de lanza en la realización de productos cerámicos que van cambiando de tendencia. Yo siempre digo que desde el punto de vista arqueológico vemos que las cerámicas de época neolítica a la cerámica de la edad del bronce eran totalmente diferentes, y que la cerámica de la edad del bronce a la de la edad del hierro, la romana, también. Y luego llegó la medieval, la moderna y la tradicional contemporánea que tenemos nosotros. Esto no quiere decir que porque las formas tradicionales, ¿no?, que se vendían hace 50 años no tengan demanda, la alfarería no tenga futuro. Entonces yo creo que en este caso la alfarería de Bailén, en los años 60-70, dio una lección a toda la provincia y a toda la comunidad autónoma porque supo adaptarse, supo ser resiliente y supo saber perfectamente cómo tenía que vivir, cómo se tenía que hacer la cerámica para seguir avanzando y para seguir manteniendo esa generación que es milenaria. Entonces, esa es una de las cosas que aporta la alfarería de Bailén. Y luego, la otra, el futuro. El futuro. Un futuro que se asocia a los propios alfareros, a los propios trabajadores y también a ese cambio de tendencia, ¿no?, a esa capacidad que tienen para poder sobrevivir y para poder crear una alfarería cerámica en pleno siglo XXI. Porque yo creo que esta zona de patrimonio vivo tienen que servir para eso, para conectar el pasado con el presente y también con el futuro. Y como bien ha dicho Adrián antes, lo que hay que hacer ahora es hacer nuevas piezas. Hay que
empezar con estas nuevas modas, ¿no? Hay que plantear nuevas perspectivas. Y en Bailén se están haciendo continuamente, ¿no?, esas nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, creo que nosotros somos una fábrica de ideas y que estas ideas se pueden transmitir a otros sectores de la provincia, a otros sectores artesanales y también, por supuesto, a otros sectores de nuestra región, de la comunidad autónoma y, ¿por qué no?, hablar también a nivel nacional y a nivel europeo, porque en este caso siempre hemos sido y lo seguimos siendo, ¿no? Entonces, bueno, pues enfocarlo en clave de presente y en clave de futuro, ¿no? La alfarería de Bailén es un modelo a seguir en ese sentido, en no anclarse solamente en el pasado, sino utilizar el pasado para seguir hacia un presente prometedor que permita mantener, que permita que este oficio se siga transmitiendo de generación en generación. Pues, José Luis, la misma pregunta es ¿cómo contribuye la alfarería de Bailén a definir la de Jaén y la de andaluza? Bueno, yo sé que tú la has afrontado este tema desde muchísimos puntos de vista, sí, hasta incluso las familias, cómo contribuyen a otros centros productores. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está hablando en la mesa. Creo que todos los componentes de esta mesa, tanto los investigadores como los propios alfareros, vamos en el mismo sentido y tenemos claro una serie de conceptos que son los mismos en los que ha ahondado Juan Jesús. Mira, en siglos pasados, hasta los años 70 del siglo XX, sobre todo durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, como antes comentaba también, enlazando con lo que he dicho antes, Bailén surtió de cacharros, de nuestros cacharros, a España entera. O sea, se puede decir así, o sea, a España entera. Hubo muy pocos rincones incluso saltamos nuestras fronteras ya y pasamos la frontera, Francia, incluso en África, estuvimos en el norte de África ya con los cacharros a principios del siglo XX, tengo por ahí algunos datos, y eran muy valorados, como he dicho antes, eran prestigiosos. O sea, ya en esos momentos, con nuestros cacharros utilitarios tradicionales, también supimos adaptarnos y seguir evolucionando. Pero éramos un ejemplo en la provincia y un ejemplo en la región, y ya digo yo que en España entera. O sea, que yo me extiendo un poco más. Éramos un ejemplo de cómo había que trabajar, hacerlo muy bien y cómo había que comercializar. Y adaptarse a las demandas, porque nuestros alfareros ya en esos entonces, y lo sé muy bien por testimonio de algunos alfareros mayores y de cacharreros, que ya no están entre nosotros desgraciadamente, pero los entrevisté en su momento, que sabían qué gustos tenían, qué necesidades tenían sus clientes en distintas localizaciones para pedírselo a sus alfareros. O sea, por ejemplo, los lebrillos se adaptaban en Honduras, y en la abertura de las paredes, dependiendo de donde se fuesen a vender. Los cacharreros sabían perfectamente que en la zona de Zamora los lebrillos más altos se vendían mejor que más bajos, que las orzas con la boca más estrecha o más ancha se vendían mejor en otras partes, que nuestros platos de nuestros dos tipos, bien el culo ancho o el otro, tenían mercado en ciertas regiones, dependiendo. O sea, que ya eso estaba ya. La alfarería de Bailén ya estaba dando ejemplo al resto de la alfarería de la provincia y de nuestra región, y ya digo yo que lo extiendo hasta más allá. Y abundando también lo que ya se ha hablado aquí, a partir de que entra en crisis esa alfarería, que muy bien ha hablado Cristóbal y lo ha mencionado también Juanje, entra en crisis la alfarería tradicional porque deja de tener sentido, tú también lo has dicho, llega un momento en que los nuevos materiales, el modo de vida cambia, toda la sociedad cambia y los alfareros tienen que adaptarse. Yo también por las investigaciones que he hecho, las entrevistas a los mayores, hubo un tiempo muy malo para los alfareros en ese momento y precisamente una de las familias que primero supo adaptarse fue la familia de Cristóbal, que se dieron cuenta que había que salirse a la carretera a buscar a los nuevos turistas, porque ya nuestros cacharreros ya no estaban vendiendo muchos cacharros como se vendían antes, que había que montar exposiciones, la primera fue la suya también, en la carretera general, y que había que vender de otra manera. Y en eso también fuimos pioneros. O sea, también le enseñamos al resto de la provincia y al resto de Andalucía
que se podía vivir y trabajar la alfarería, seguir viviendo de ello con imaginación, con ganas y experimentando. Sé que fueron unos tiempos difíciles, que no todo el mundo sobrevivió, pero ahí está. O sea, ha llegado hasta nuestros días. Eso quiere decir que nuestros alfareros, nuestro sector ha sabido adaptarse perfectamente, innovando, experimentando mucho. Algunos experimentos han sido fallidos, pero los que no han sido fallidos nos han llevado hasta donde estamos hoy. Y yo pienso que ese es el futuro. Como muy bien decía también Juan Jesús, seguir esa experimentación, seguir tanteando y conociendo los mercados, como bien decía Adrián, y adelantarse casi hoy en día un poquito a lo que demandan los mercados para poder seguir produciendo y que esta ciudad siga viviendo de su barro. Hemos visto entonces estrategias de especialización, estrategias de demanda, que no son solamente actuales, sino que llevan bastante tiempo, y precisamente ha sido una de las elecciones de elegir el taller de Cristóbal Arance, porque vamos a tener la oportunidad de ver un taller que se adaptó en un momento determinado, y eso le va a dar el valor histórico situacional a lo que vamos a ver después, ¿no? Y luego, bueno, en una tercera ronda de preguntas quisiera hablar sobre otras cuestiones que hemos destacado en el expediente de la alfarería, y que, bueno, aparte de que, como ha dicho Juan Jesús, es una actividad que nos acompaña la presencia del ser humano desde hace milenios, que se trata de una producción cultural dinámica y que así hay que verla, adaptativa, como estamos viendo, que se transmite de generación en generación, que evoluciona en respuesta al entorno, como estamos escuchando, y que actúa como expresión identitaria, como ha comentado José Luis, que destaca ese valor de prestigio, utilizando sus propias palabras, que constituye un valioso referente simbólico que forma parte del patrimonio etnológico de Andalucía en su triple dimensión, es decir, la importancia de los espacios inmuebles vinculados, como son los talleres, también la importancia del patrimonio mueble, es decir, todos los objetos manufacturados, las herramientas, los utensilios, el valor vernáculo que tienen esas herramientas, o como actividad de interés tecnológico, conocimientos, saberes, procesos de producción, cultura de trabajo, léxico. Bueno, pues en esta ocasión os hago la misma pregunta a todos los miembros de la mesa, investigadores y alfareros. ¿Hasta dónde debe dirigirse ese abundante, valioso patrimonio de la alfarería de Bailén que hemos dicho esta tarde que tiene tantas dimensiones? ¿Hacia dónde debe dirigirse Cristóbal, por ejemplo? Bueno, yo pienso que yo lo concibo que en varias cosas, ¿no? En primer lugar, no olvidar nunca que el relevo generacional del oficio está en serio peligro, no a nivel local, sino a nivel nacional. Yo tengo algunas citas al cabo del año con alfareros de otras partes de España y el problema de relevo está en todos sitios. Por lo tanto, eso es un problema que se debe de resolver lo antes posible, bien con ayuda institucional en la medida de lo posible, o facilitando los talleres la incursión de aprendices con una serie de condiciones que sean benévolas para ambas partes. Y luego, por otro lado, defender mucho lo hecho a mano. O sea, hoy en el mundo de la alfarería tenemos, digamos, dos vertientes: la parte industrial y la parte artesana. Pueden ir de la mano, no tiene por qué ser una más que otra, pero sí es muy importante que los artesanos, los que trabajan a mano, le den valor a ese trabajo y si sepa diferenciar del otro. Porque no tiene sentido que haya una demanda tan brutal de cosas hechas a mano y que nosotros no dignifiquemos que es un arte. Yo me da cosa decirlo porque soy un profesional de esto, pero es que es un arte. Y entonces eso hay que darle valor. Porque yo tengo, aparte del taller, yo tengo una tienda también en Cazorla, sí, en la cual también doy cursos, talleres, y se te queda una cara de bobo cuando entra una familia y se lleva una pieza y en tu cara te dicen, ¿tan barato? Y cuando se marchan dices tú, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Y es que lo hecho a mano, somos nosotros los primeros que tenemos que valorarlo. Si tú no valoras lo que haces, ya vas mal. Entonces es un oficio que por desgracia quedamos muy poco y creo que es de sentido común darle el valor que merece. Y por ahí creo que, bajo mi punto de vista,
las vertientes que se deben de tomar. Muy bien, Cristóbal. Adrián, ¿hacia dónde debemos de dirigirnos? Eso es complicado de decir, pero yo creo que hay que centrarse en dos cosas. La primera es el darle visibilidad al oficio. O sea, yo creo que ningún muchacho joven a día de hoy se plantea ser alfarero. Y aquí en Bailén quizá, pero yo constantemente me he ido presentando como yo soy alfarero y me dicen, ¿y eso existe? ¿Eso todavía eres alfarero? Y yo creo que la gente joven no concibe que yo trabaje todo el día haciendo cacharros para luego... Y de la misma forma, vemos mucho, estamos en el paso de la carretera para mucha gente, mucho turista, mucha familia, y cuando entran a la fábrica nos ven a los alfareros trabajando y dicen, pero que esto todavía se hace a mano. Se sorprenden. Ellos instintivamente, en el almacén tenemos piezas porque están hechas a máquina, como es lógico, y piezas que están hechas a mano. Instintivamente siempre se van a por lo que está hecho a mano. Eso algo tiene que no sabemos nadie decir por qué exactamente, pero es así. O sea, un formato, un modelo que está hecho a mano y está hecho a máquina, los tenemos los dos juntos, y si tú no dices precio, se van a ir al que está hecho a mano. Algo tiene que se nota que te gusta. Y yo creo que hay que, en primer lugar, conseguir eso, dar visibilidad de que es una opción, de que dentro del abanico cuando eres joven, de que quiero ser de mayor, pues otra opción es esta, y que es un oficio pues que es bonito y que te puede gustar, y que es más físico, menos físico, pero no todos podemos ser cirujanos o astronautas. Luego, por otro lado, sí es cierto que hay que conseguir hacerlo atractivo, porque claro, me van a decir, es que yo prefiero ser pues funcionario, que es lo que ahora está de moda, por lo menos en mi generación, que es ser funcionario, y lo entiendo perfectamente. Pero ¿por qué quieren ser funcionarios? Porque es atractivo, es que es lógico, es mucho más atractivo que estar en una fábrica trabajando y levantando kilos todo el día. Entonces creo que habría que enfocar en eso, en hacer el oficio atractivo. ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? Pues igual que el barro se amasaba pisoteándolo y dedicaba muchas horas en amasarlo, luego se mecanizó y se hizo la coladora y dedicaba muchas horas a echar con la pala y colar barro, que también, pero bueno, si ganabas tiempo podías abaratar el precio del producto, que eso es un fallo. No habría que abaratarlo, habría que mantenerlo y repercutirlo en otras cosas, en otra inversión. Pues luego después ahora la coladora es automática, entonces hay que seguir invirtiendo en mecanizar las partes del proceso que se puedan mecanizar para así hacer más atractivo el oficio. Es decir, reducir la carga de trabajo o yo qué sé, o aumentar el salario, o aumentar los salarios de los propios alfareros para hacerlo atractivo. O sea, lo que hay que buscar, el objetivo es eso, es vender nuestra marca, vender nuestro oficio para ser más competitivo y que eso repercuta en los trabajadores. Y es la única manera de conseguir un relevo generacional, porque al fin y al cabo yo soy alfarero porque mi padre era alfarero, porque mi padre se ha sacrificado y me ha tenido muchas horas, muchos días, muchos meses allí perdiendo dinero conmigo, invirtiendo en mí, que es lo que hacen todos los padres. Entonces, claro, invertir en alguien que no es tu hijo es más complicado. Hay que hacerlo atractivo para que sean los propios jóvenes los que quieran demandar y decir, hostia, yo quiero este oficio, me gusta mucho esto. Y ya está, esa es mi opinión. Sí, sí. Hablándolo con Juan Jesús en algunas ocasiones, hemos comentado cómo son los debates en torno a la protección del patrimonio histórico y cultural. Pues bueno, fundamentalmente vamos pasando de lo que es la tutela a lo que significa la salvaguardia actualmente, ¿no? Y en la salvaguardia sí nos preocupa eso que está comentando Adrián, ¿no? Es decir, cómo conseguís que la actividad tenga continuidad. Ya no son las viejas formas de entender la protección como tal, sino asegurar directamente la continuidad de la misma. En ese sentido, José Luis, ¿hacia dónde deberíamos de ir con la alfarería, la cerámica? Bueno, en ese proceso. Pues yo creo que ya se ha hablado en los otros apartados, pero enlazando, yo vuelvo también a coincidir con ellos saben más que yo, que hay que continuar diversificando y especializándose.
pero lo que no podemos olvidar es el trabajo artesanal. Hay que seguir transmitiendo lo fundamental. O sea, como bien decían ellos, el mercado muy amplio, pero sigue habiendo una demanda de piezas artesanales. O sea, si conseguimos lo que ellos también están pidiendo, que es poder tener una siguiente generación a la que transmitirle todos estos conocimientos que ellos atesoran y que no se pierdan, esas piezas tienen demanda. Y ya lo están diciendo los propios alfareros, que tienen demanda. Hay demanda para ese tipo de piezas. O sea, que se puede seguir trabajando en este pueblo en esa línea. Ya sabemos que desde los años 60 se abrió mucho el abanico y se empezaron a trabajar en líneas muy distintas en este pueblo. Pero la línea que produce piezas únicas, exclusivas, con ese valor hecho a mano, que la gente valora y, como ellos bien decían, siguen buscando e incluso les siguen pareciendo baratas. O sea, yo creo que hay que seguir por ahí, Y no olvidar nuestro pasado. Yo vuelvo otra vez a lo mismo. Eso tenemos que enlazarlo, como antes decía Cristóbal, todavía hay gente que le demanda algunas piezas de tipología tradicional, nuestros cántaros, nuestros lebrillos, nuestras orzas, todavía, aunque ya por supuesto van a ser para un uso decorativo, eso ya empezó en los años 60, en los años 70, ya me hablaban algunos alfareros antiguos, los cacharreros, que ya los primeros turistas que tuvimos cuando la carretera aún pasaba por el Moredal, cuando lo que es la autovía hoy, ¿no?, de Madrid-Cádiz, atravesaba el pueblo, pues paraban en la alfarería y tenemos documentos de visitantes ilustres y demás que buscaban esas piezas exclusivas, distintas. Y alguna vez incluso los propios alfareros les asombraban que entre todas las que tenían en el almacén entraban y buscaban la más fea, entre comillas. Pero mira, aquella no tiene defecto, no es que quiero la que tiene defecto, es que esa es la que yo veo, donde le veo más la marca del artesano. El propio alfarero no lo entendía, pero las personas que buscaban algo exclusivo, diferente, querían tener esa pieza distinta, porque incluso tenía alguna deformación, alguna pega, ¿no? Y querían esa pieza exclusiva. Yo creo que esa exclusividad tenemos que seguir potenciándola, siempre, por supuesto, que consigamos la siguiente generación y seguir que la cadena pues no se nos rompa. Y aquí, con esto ya también quiero terminar, yo siempre que escribo, siempre que participo en alguna charla de este tipo, siempre mi última participación es para lo mismo. Creo que hace mucho tiempo que deberíamos de tener nuestro museo. El Museo de Alfarería de Bailén es, creo que ya inaplazable. Un museo vivo, que lo he escrito por ahí en algunos sitios. Creo que debe ser un museo. Nuestro museo tiene que ser una fábrica de alfarería, con otro tipo luego ya de accesorios, de salas de exposiciones, de culturales y tal, pero tiene que ser una alfarería con alfareros trabajando, para que nuestros visitantes, la gente que se sigue interesando por nuestra alfarería tradicional, pueda ver en vivo cómo se trabajan las piezas de principio hasta el final, cómo funciona un horno, cómo funcionaban todos los procesos de tratamiento del barro. Todo se pueda mostrar y, al final, nuestros visitantes, maravillados, porque ya han dicho que se están maravillando de lo que se hace en una fábrica, pues si le ponemos delante todo el proceso artesanal como se hacía antes, se van a llevar nuestras piezas tradicionales otra vez, van a saber valorarlas y las van a pagar. O sea, y yo creo que eso puede ser otro gran incentivo para nuestro pueblo, para seguir trabajando y para seguir promocionando esta artesanía nuestra, este arte que yo también lo pienso que es, estoy de acuerdo con Cristóbal, es más que artesanía, y que se siga perpetuando, pues, per secula seculorum, a ser posible. Pues bueno, Juan Jesús nos ha dado cuenta un poco de hacia dónde debe de dirigirse la alfarería y la cerámica a lo largo de sus intervenciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la posibilidad de que la gente del público pues nos pueda hacer alguna pregunta, por supuesto directamente a los investigadores y a los alfareros, de alfareros en alfareros, porque también es verdad que hay presencia de alfareros en la sala y de gente que realmente nos puede aportar muchísimo a esta definición colectiva de la alfarería en Bailén. Si queréis, tenéis alguna pregunta. Esa pregunta tiene varias respuestas. No te puedo dar una sola porque la pieza que tú dices evidentemente es una de ellas, pero al igual que la gaurza, para mi forma de ver la cerámica tradicional en nuestro pueblo, bueno, hay más, estaría el lebrillo,
a mí la que más me gusta es el cántaro. Será por su estética, por su línea, pero es que no se puede decir esta más tradicional que la otra. Es que tanto la orza como el cántaro como el lebrillo, es que son todas. Y si no, que este hombre también te dé su explicación. Es que yo, claro, ahí... Pues no tengo más remedio que estar de acuerdo contigo. Yo tampoco sabría poner en primer lugar, aunque, como tú dices, el cántaro es una de nuestras piezas más bonitas, sin lugar a dudas, estéticamente precioso, uno de los cántaros más bonitos de este país, y mira que este país tiene cántaros, que hay casi un cántaro por cada pueblo, cuando casi todos los pueblos eran alfareros, Tenemos cientos de cántaros distintos, maravillosos. Yo creo que el de Bailén es uno de los más bonitos, de estética mediterránea. Y, bueno, luego la orza y el lebrillo, por supuesto. Y yo aquí me decanto por las orzas. Mira, sobre todo por las orzas antiguas, que son las grandes desconocidas hasta por nosotros mismos. Le dedico un capítulo especial en el libro porque yo mismo quedé asombrado cuando empecé a investigar. Yo tenía algunas piezas, ya desde que era un crío, que las recuperé de la escombrera. Los que sois de aquí sabéis que el estercolero estaba donde está ahora el cementerio nuevo, los mayores lo sabéis, y yo iba con un amigo mío, al que le dedico, que en paz descansa, al que le dedico el libro, con mi amigo Luis, íbamos con un carrillo de mano, cuando ya habíamos estado paseando por allí con los perros y demás, nos habíamos dado cuenta que habían tirado una casa a los escombros y había una orza por allí que no se había roto, pero una orza de este tamaño, como tinaja. Pero vuelvo a recordar que en Bailén eran orzas, es que no me gusta, cada vez oigo más que los propios alfareros llaman tinaja a nuestras orzas y son orzas, además así, con nuestra S. Y bueno, y he empezado a descubrir piezas maravillosas. O sea, las orzas con una cantidad de variantes tipológicas alucinantes. O sea, la he ido descubriendo poco a poco y me fascina. O sea, yo creo que para mí la orza de Bailén no tiene parangón en la alfarería española, y bueno, porque las demás tampoco las tengo muy investigadas, pero la española ya os lo digo yo. O sea, la orza de Bailén no tiene parangón ninguno. O sea, en cuanto a estética, hay una variedad, decoradas, menos decoradas, más lisas, más simples, tamaños diversos, y ya digo, algunas llegan al metro de altura, Algunas orzas antiguas del siglo XIX y demás eran para el aceite, son las orzas aceiteras. O sea, ahí es donde nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos encerraban, como se decía antes, el aceite del año, que era algo muy valioso. Nos quejamos ahora de lo caro que está el aceite. El aceite está barato. O sea, el aceite nunca ha sido algo barato, entre comillas. O sea, el aceite era un bien que había que conservar, que había que dosificar y se guardaba, y todas las casas, ya dependiendo de su economía, más o menos pudientes, pues tenían su orza para el aceite más o menos grande dependiendo del aceite que pudieran encerrar, que se decía para el año, ¿no? Y se traía y se encerraba en esa orza, y ha habido orzas que han durado en las casas, bueno, hasta que se tiraron esas casas. Algunas posiblemente son difíciles de datar, pero tenemos orzas desde el siglo XVII, algunas que ya casi me atrevo a decir que es del XVII. Del XVIII y del XIX, muchísimas. O sea, en el XIX ya han aparecido muchas piezas. Yo, perdonad que me extienda aquí, pero es que para mí las orzas de Bailén es que me emocionan, ¿no? Y cuando algo me emociona, me extiendo. Bueno, pues creo que he respondido. Para mí la orza. Juan Jesús, te debíamos una pregunta de hacia dónde debería de dirigirse la alfarería. No sé si ahora es posible. Yo también coincidí con lo que se ha dicho en la mesa. Creo que la cerámica de Bailén puede subsistir en su futuro, y creo que una de las obligaciones que tenemos ahora, pues, para garantizar que el oficio se mantenga es la formación y la educación. Y también la cuestión de esa necesidad de identidad, que tiene que ver con lo que José Luis Villarejo está diciendo ahora. Y es que nosotros, como bailenenses, como quienes tenemos que sentirnos un pueblo alfarero. Y para eso tenemos que ver con pasión esa forma, experimentar, y para poder plantear nuevas formas técnicas. Entonces, en este caso, para mí es fundamental eso. Es fundamental que haya formación, que haya educación, que se genere una nueva generación de artesanos que sigan con el oficio, pero teniendo en cuenta otras tradiciones, y que, por supuesto, la propia sociedad en su conjunto valore lo artesano.
que se hagan todas las campañas posibles a vida por haber para que la artesanía nunca muera y para que lo que está hecho 100% a mano o lo que tiene esa calidad artesanal, que ya es patrimonio vivo, porque lógicamente se hace de una manera porque se ha transmitido de generación durante milenios, tenga un valor en la sociedad, ¿no? Y que prefiramos comprar una pieza que está hecha 100% a mano a una pieza que está realizada en serie, que cuesta poco dinero, que viene de otros países que no tienen nada que ver con eso. Yo creo que ahí está la clave y está de formación en educación y sobre todo en sensibilidad patrimonial, en educación, en cuestión identitaria, ¿no? Y en creernos que somos un pueblo alfarero, que se nos olvidó hace un tiempo y creo que estamos volviendo a retomar. Creérnoslo, yo creo que eso es bastante importante. Bueno, pues vamos ya un poco ligerillos de tiempo. Simplemente agradeceros vuestra implicación, vuestra participación y sobre todo lo atentos que habéis estado a la mesa, a las conclusiones de la mesa, y la verdad que ha sido un placer poder escuchar a Cristóbal, a Adrián, a José Luis, el esfuerzo que ha hecho Juan Jesús y sobre todo este aplauso va para vosotros.